Pensó que nadie lo detendría. Un matón de la escuela agarró a una chica tranquila por el cuello y se burló de ella junto a las taquillas, mientras una multitud lo grababa todo con sus teléfonos. Pero al momento siguiente, se abrió la puerta y entró su padre, el legendario Chuck Norris. Lo que sucedió a continuación conmocionó a toda la escuela. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. La mañana en Ridgewood High amanecía como tantas otras en el calendario escolar, pero cada día para Dakota Norris parecía distinto, marcado por una tensión invisible que se colaba en cada rincón de sus pensamientos. El bullicio de los pasillos, el chirrido de las zapatillas sobre el suelo recién encerado, los ecos de risas juveniles y las voces entrecortadas de quienes se apresuraban hacia sus clases componían un escenario rutinario para la mayoría de los alumnos. Sin embargo, para ella todo aquel ruido era un recordatorio constante de su fragilidad y de la carga que llevaba consigo. El olor del café barato escapaba de la cafetería y se mezclaba con el perfume áspero del limpiador de suelos, un aroma que siempre le recordaba la obligación de ser invisible, de no llamar la atención. Caminaba con paso medido, apretando los libros contra su pecho, como si fueran un escudo capaz de protegerla del mundo. Su cabello oscuro, recogido en una coleta sencilla, se balanceaba suavemente con cada movimiento, acompañando la cadencia de sus pasos que parecían calcularse con precisión para evitar el roce con otros cuerpos que inundaban el pasillo. Desde hacía tiempo había aprendido a deslizarse entre los grupos como una sombra, a sostener la mirada baja, a fingir que el suelo era más interesante que los ojos curiosos o burlones que a veces se posaban en ella. Sus compañeros la conocían, o al menos creían hacerlo. El apellido que llevaba sobre sus hombros era suficiente para que no hiciera falta ninguna presentación. Su padre era un hombre que había marcado una época con películas de acción, combates memorables y un aura que trascendía la pantalla. Chuck Norris, un nombre que resonaba con la fuerza de un mito, había dado lugar a bromas, a historias exageradas, a una especie de leyenda urbana que sobrevivía en cada conversación. Y Dakota, la más joven de sus hijas, tenía que lidiar con el peso de vivir en la sombra de ese mito. Para muchos, debía ser una chica fuerte, arrojada, casi indestructible. Para ella era todo lo contrario, un recordatorio de lo mucho que no se sentía a la altura. Había en su mochila un pequeño objeto que contrastaba con sus cuadernos y manuales. Un cuaderno de cuero que era su refugio secreto. Allí escribía pensamientos, esbozos de poemas, dibujos de paisajes o de árboles que parecían resistir la tormenta. Frases que había escuchado de su padre en momentos íntimos de la vida familiar. La fuerza está en el control. La disciplina es libertad. Eran máximas que él pronunciaba con serenidad y que ella trataba de traducir a su propio lenguaje, a un mundo donde no encontraba su lugar. En esas páginas se refugiaba, allí dejaba salir lo que no se atrevía a decir en voz alta, ni a su madre ni a sus hermanos, mucho menos a sus compañeros de escuela. A veces se preguntaba cómo la imaginaban los demás. ¿Creerían que en su casa los muebles estaban cubiertos de trofeos y cinturones de artes marciales? ¿Pensarían que su padre se sentaba a cenar todavía con el uniforme de entrenamiento, impartiendo lecciones mientras pasaba el pan? La realidad era otra. En el hogar, Chuck Norris era simplemente un hombre sereno, paciente, que contaba historias, que reía con sus hijos, que bendecía los alimentos y enseñaba sin necesidad de levantar la voz. Para ella, era un padre cariñoso, pero en la escuela era una sombra de la que no podía huir. A cada paso por los pasillos se encontraba con fragmentos de ese estigma. Algunos susurraban al verla, otros imitaban movimientos de artes marciales entre risas, y otros más callaban bruscamente al escuchar su apellido, como si su sola presencia fuera suficiente para imponer un silencio incómodo. En el fondo, todos sabían quién era, y precisamente por eso, ella buscaba refugio en la invisibilidad. Su estrategia consistía en no levantar la voz, en no responder, en moverse como un espectro que nadie necesitara mirar. Pero la adolescencia rara vez perdona la diferencia, y menos aún la debilidad aparente. Al abrir su casillero aquella mañana, un montón de cuadernos estuvo a punto de desplomarse sobre ella. Con un rápido movimiento logró atraparlos, aunque el corazón le dio un vuelco por la sorpresa. En la esquina de la puerta,
Sujetada con una chincheta, estaba una foto que se apresuró a esconder con discreción. Ella y su padre en una excursión, sonriendo al borde de un lago, con la luz del atardecer iluminándolos. Aquella imagen le recordaba que había un lugar donde podía ser ella misma, pero mostrarla en público era un riesgo. La cerró de inmediato, temiendo que alguien pudiera haberla visto. Las clases pasaron como de costumbre, con profesores dictando lecciones que se le antojaban distantes, imposibles de asimilar, pues su mente estaba en otra parte, atrapada en la ansiedad constante de ser observada. Cada vez que alguien reía a lo lejos, se preguntaba si la risa era por ella. Cada vez que sentía miradas a sus espaldas, pensaba que la estaban juzgando. La invisibilidad era su mejor armadura, pero también su condena. Quería hablar, quería ser vista por lo que era, no por el apellido que portaba. Sin embargo, el miedo al ridículo, a la burla o a la comparación la mantenía en silencio. Al mediodía, como siempre, se sentó sola en una mesa apartada de la cafetería. El ruido alrededor era ensordecedor. Charlas superpuestas, el sonido metálico de las bandejas, la música que alguien ponía demasiado alta desde un teléfono. Ella abría su cuaderno, escribía frases cortas, casi como mantras. Mantente firme. La disciplina no es ruido. La fuerza es control. Copiaba y reescribía palabras que le devolvían algo de equilibrio, que le recordaban que, a pesar de sentirse insignificante, en su interior había un núcleo resistente. Pero incluso allí, con la cabeza gacha y la pluma en movimiento, sentía las miradas. Un grupo de muchachos reía mientras la observaba de reojo, y aunque no escuchó las palabras, sabía bien lo que insinuaban. El día terminó sin incidentes visibles, pero el eco de las risas, las miradas y los murmullos la acompañó durante todo el camino de regreso a casa. La mochila le pesaba más de lo normal, no por los libros, sino por la carga emocional que arrastraba. Al llegar saludó con una sonrisa forzada, contestó con frases cortas a las preguntas de su madre, escuchó las bromas ligeras de sus hermanos y notó cómo su padre la miraba con esos ojos atentos, capaces de percibir más de lo que ella quería mostrar. No se atrevió a confesar nada. Se refugió en su habitación, encendió la lámpara de su escritorio y abrió el cuaderno. Allí escribió: «No quiero ser invisible, pero no sé cómo ser vista». La noche avanzaba, el murmullo de voces de sus padres en la planta baja llegaba apenas como un eco cálido, y la luna iluminaba su ventana. Permaneció despierta, observando el techo, sintiendo que cada día en la escuela era un campo minado donde cualquier error podía convertirla en blanco de burlas. Los carteles que colgaban en los pasillos con frases como «sé el cambio» o «respeta a los demás» le parecían un cruel recordatorio de la hipocresía de aquel lugar. Ella quería creer en esas palabras, pero la realidad en Ridgewood High estaba muy lejos de reflejarlas. Lo que Dakota aún no sabía era que ese silencio, esa invisibilidad que tanto había cultivado, estaba a punto de romperse. En los pasillos que caminaba cada día, alguien ya la había marcado como objetivo. Y la tormenta que se avecinaba sería más fuerte de lo que jamás había imaginado. Pronto descubriría que su apellido no podía ocultarla, que su silencio no iba a protegerla, y que la figura de su padre, que tanto intentaba mantener en la distancia, irrumpiría con pasos firmes en el corazón mismo de Ridgewood High cuando la tempestad alcanzara su punto más oscuro. Los días que siguieron parecieron deslizarse con la misma monotonía de siempre, pero para Dakota había una diferencia apenas perceptible, una tensión que crecía en el ambiente y que se dejaba sentir en las miradas fugaces que captaba de reojo. Era como si el silencio de su vida escolar estuviera a punto de quebrarse, como si algo en el aire anunciara un cambio inminente. Sus pasos eran cada vez más cuidadosos, su manera de caminar aún más recogida, y el cuaderno de cuero en su mochila parecía pesar más de lo normal, cargado no solo de frases y dibujos, sino de la sensación de que se había convertido en un secreto peligroso. La primera hora de clase había transcurrido con normalidad, y en la segunda se mantuvo sentada con la vista fija en el pizarrón, sin lograr que las palabras del profesor calaran en su mente. Todo estaba teñido por esa percepción de ser observada, de que algo aguardaba en el horizonte. Fue durante el receso de media mañana cuando sucedió.
El pasillo principal se llenó como siempre de estudiantes que se movían entre casilleros y aulas, voces que chocaban unas con otras, risas dispersas, un bullicio que parecía inofensivo. Sin embargo, cuando un grupo de chicos apareció en el extremo del corredor, la atmósfera cambió. Los alumnos comenzaron a apartarse sin necesidad de que nadie se lo pidiera, como si una corriente invisible los empujara a hacerse a un lado. Al frente de aquel grupo caminaba Jason Miller, y su sola presencia parecía reclamar el espacio. Era alto para su edad, con hombros anchos y un andar arrogante que parecía coreografiado para impresionar. Su cabello perfectamente peinado, su sonrisa ladeada y sus ojos oscuros destilaban la seguridad de quien estaba acostumbrado a no encontrar resistencia. Tras él, dos muchachos lo seguían como satélites obedientes, riendo demasiado fuerte, celebrando cada gesto con un servilismo casi ridículo. Dakota lo había visto muchas veces antes, cruzando los pasillos con esa aura de dominio, pero hasta ese día nunca se había detenido en ella. Por un momento deseó que ocurriera lo mismo, que su mirada se deslizara de largo y se fijara en otro blanco. Sin embargo, cuando giró la cabeza, los ojos de Jason se encontraron con los suyos, y en ese instante supo que ya no había escapatoria. Una sonrisa más amplia y cruel se dibujó en sus labios, y el aire alrededor se espesó como en los segundos previos a una tormenta. «Miren nada más», dijo con voz alta, arrastrando las palabras para que todos las escucharan. «La señorita Norris, dime, ¿pateas tan fuerte como tu papá o solo te escondes detrás de su nombre?» Las carcajadas de sus amigos estallaron de inmediato, y un murmullo recorrió el pasillo. Algunos estudiantes sacaron sus teléfonos, encendiendo las cámaras casi instintivamente, como si el espectáculo estuviera a punto de comenzar. Dakota apretó los libros contra su pecho y trató de mantener la calma, bajando la mirada y continuando su paso. El corazón le latía con fuerza, pero se obligó a creer que si no respondía, si no le daba combustible, tal vez todo se extinguiría. Jason no estaba dispuesto a dejarla pasar. Dio un paso hacia adelante y, con un movimiento brusco, se interpuso en su camino. Su hombro chocó contra el de ella, y el impacto la desequilibró. Los libros resbalaron de sus brazos y se desparramaron por el suelo, con un estruendo que pareció multiplicarse en el silencio expectante del pasillo. El sonido metálico de los aros de un cuaderno golpeando contra las baldosas se mezcló con las risas sofocadas de quienes observaban. «Vaya», murmuró Jason con fingida sorpresa, inclinando la cabeza. «¡Qué torpe!». Mientras sus amigos se doblaban de risa, Dakota se agachó de inmediato, recogiendo los libros con movimientos apresurados, intentando no mirar a nadie a los ojos. Sus dedos temblaban cuando alcanzaron una hoja suelta que se había deslizado fuera de su cuaderno. Era un dibujo de un árbol que resistía la tormenta, acompañado por una frase escrita con su letra pequeña y cuidadosa. «Mantente firme, incluso en la tormenta». La atrapó rápidamente con el pulso acelerado, pero no lo suficientemente rápido. Jason lo había visto. «¿Qué es esto?», preguntó con fingida inocencia, agachándose un poco para ver mejor la hoja antes de que ella la escondiera. «¿Palabras de ánimo? ¿Vas a ser abogada y defender a la gente con tus dibujitos?». La burla desató un estallido de risas en sus acompañantes y algunos espectadores. El calor subió de golpe a las mejillas de Dakota, que sintió que todos los ojos estaban clavados en ella, diseccionando su vergüenza. Guardó la hoja dentro del cuaderno con torpeza, respirando agitadamente. Jason no se detuvo. Su pie se adelantó y cayó con fuerza sobre uno de los libros que aún permanecía en el suelo, inmovilizándolo bajo la suela de su zapatilla. El golpe resonó seco en el corredor. Dakota se quedó congelada, su mano extendida a escasos centímetros del libro, incapaz de moverla. Levantó lentamente la vista, encontrándose con los ojos oscuros de Jason, que brillaban con un goce cruel. «Vamos», dijo en voz baja, lo bastante fuerte para que todos lo escucharan. «Di algo. Enséñanos ese fuego de los Norris». Las palabras la atravesaron como cuchillos. Abrió la boca, pero ninguna palabra salió. El silencio la envolvía, y cuanto más callaba, más se aferraban las miradas de la multitud a su cuerpo encogido en el suelo. El murmullo de risas y comentarios se intensificó, como un coro que se alimentaba de su parálisis.
El sonido de los teléfonos grabando era casi palpable. Un zumbido de complicidad. Jason apoyó una mano sobre el casillero junto a su cabeza, inclinándose hacia ella con una sonrisa torcida que exudaba triunfo. Sus amigos reían más fuerte, y el pasillo entero parecía disfrutar de la escena. Dakota se aferró a sus libros como si fueran un salvavidas, con los dedos tensos y los nudillos blancos. Su respiración era superficial, entrecortada, y la vergüenza ardía en su piel. El timbre que anunciaba el cambio de clase sonó estridente, pero ni siquiera eso fue capaz de disipar la escena. Nadie se movió. Todos permanecieron expectantes, disfrutando o temiendo lo que ocurría. Jason se apartó un paso, arrastrando con la punta de su zapatilla el libro aprisionado antes de levantarlo y dejarlo caer pesadamente frente a ella. «Quédate en silencio entonces, pequeña Norris», dijo con voz gélida. «El silencio es lo único que sabes hacer». Las risas resonaron una vez más antes de que él y sus amigos se alejaran, caminando con la satisfacción de quien se siente dueño del escenario. El pasillo comenzó a dispersarse lentamente. Los teléfonos volvieron a los bolsillos. Las conversaciones se reanudaron, aunque con un murmullo distinto, cargado de comentarios susurrados. Nadie se acercó a ayudarla. Nadie le tendió una mano. Dakota recogió sus cosas en silencio, con movimientos rígidos, luchando por mantener el rostro impasible. Dentro, sin embargo, la vergüenza y la rabia se entrelazaban como un nudo. Se obligó a caminar hacia su clase con la cabeza gacha, mientras la multitud se disolvía en direcciones opuestas. No necesitaba que nadie le dijera lo que acababa de ocurrir. Lo sabía. Jason la había escogido, y sabía también que aquel enfrentamiento no sería el último, sino apenas el principio de algo más oscuro que se cernía sobre ella. El eco del enfrentamiento con Jason no se desvaneció con el paso de las horas, ni siquiera con el sonido metálico del timbre que marcaba el final de las clases. Se quedó adherido a la piel de Dakota como una marca invisible, como una sombra que no podía sacudirse de encima. Al llegar a casa esa tarde, fingió normalidad. Respondió con sonrisas débiles a las preguntas de su madre y escuchó las bromas habituales de sus hermanos. Pero en su interior seguía viendo la imagen de sus libros desparramados en el suelo, la bota de Jason oprimiéndolos, las risas que se propagaban como un incendio. Esa noche, con la lámpara encendida en su cuarto y el cuaderno abierto frente a ella, escribió una sola frase con trazo tembloroso. «El silencio duele más que las palabras». Luego cerró el cuaderno, incapaz de continuar, y permaneció despierta durante horas, escuchando el sonido de los relojes en la casa como si fueran golpes de martillo que marcaban su impotencia. Los días siguientes confirmaron sus temores. El pasillo principal de Ridgewood High se había convertido en un escenario donde todos la observaban en secreto. Algunos no podían evitar mirarla con descaro. Otros giraban la cabeza justo cuando pasaba, y los más crueles susurraban entre sí apenas a unos pasos de distancia, lo suficiente para que ella notara que era el tema de conversación. Nunca escuchaba palabras completas, apenas fragmentos. «Norris, pequeña, ¿la viste?», acompañados de risitas que no necesitaban explicación. Su apellido, que ya era un peso, se había convertido en una especie de estigma. Cada vez que caminaba hacia su casillero o entraba a una clase, sentía que el aire se espesaba, como si todos estuvieran esperando que ocurriera algo. En más de una ocasión pensó en romper el silencio, en hablar con un profesor, en buscar ayuda, pero cada vez que la idea cruzaba por su mente, la descartaba de inmediato. ¿Qué dirían si se quejaba? ¿Qué pensarían sus compañeros si descubrieran que la hija de Chuck Norris, un hombre que para todos representaba la fuerza y la disciplina, necesitaba protección? El miedo a parecer débil la paralizaba. Prefería soportar en silencio antes que arriesgarse a defraudar a su padre o a convertirse en la burla definitiva de toda la escuela. Pero Jason no era alguien que se conformara con un solo espectáculo. La primera humillación había sido apenas un inicio, un anuncio de lo que vendría. Su naturaleza arrogante y su necesidad constante de atención lo empujaban a buscar un nuevo momento para reafirmar su dominio. Y no tardó mucho en encontrarlo. Sucedió al final de una jornada, en el mismo pasillo donde todo había comenzado.
El bullicio de los estudiantes al sonar el timbre del mediodía llenaba el ambiente, y Dakota trataba de perderse en la multitud, con la mochila colgada al hombro y la vista fija en el suelo. No notó al principio que Jason la estaba esperando, apoyado con displicencia contra los casilleros, acompañado de los mismos inseparables cómplices. Cuando la vio acercarse, su sonrisa se ensanchó, y el murmullo de los presentes creció en intensidad. «Miren quién viene por aquí», anunció con voz alta, lo bastante fuerte para atraer la atención de todos. «La princesa silenciosa. ¿Hoy también vas a agacharte a recoger tus cosas o nos vas a mostrar algo nuevo?» Dakota apretó el paso, deseando pasar de largo, pero él se interpuso con facilidad, como si hubiera ensayado la coreografía. Extendió la mano y de un tirón le arrebató la mochila del hombro. La cremallera cedió en el forcejeo, y de inmediato el contenido se desparramó por el suelo. Cuadernos, lápices, hojas sueltas y hasta una barra de labios rodaron por las baldosas. El pasillo estalló en carcajadas. Los teléfonos aparecieron de nuevo, levantados como antorchas para capturar cada segundo. Dakota sintió cómo el corazón le caía al estómago. Se inclinó de inmediato para recoger sus pertenencias, las manos temblando mientras trataba de agrupar las hojas desparramadas. Fue entonces cuando ocurrió lo que más temía. Entre el caos de objetos, un pequeño trozo de papel flotó lentamente hasta el suelo. Era la fotografía que siempre llevaba consigo, una imagen de ella junto a su padre, los dos sonriendo en un viaje familiar. Jason la vio antes que nadie y se adelantó con rapidez para atraparla. La sostuvo entre sus dedos, elevándola por encima de su cabeza como un trofeo. El reflejo del papel brilló bajo la luz de los fluorescentes, y la multitud estalló en risas y gritos. «¡Oh, qué ternura!», exclamó Jason, mostrando la foto a todos. «La niña de papá, ¿no es adorable? Pero adivinen qué, aquí no está tu papá, aquí estás sola». Las carcajadas se intensificaron, y Dakota, impulsada por la desesperación, se lanzó hacia adelante, estirando la mano para recuperar la foto. Jason se apartó con agilidad, elevando aún más el papel fuera de su alcance. El gesto desató una ola de vítores entre los espectadores, como si se tratara de un partido en el que ella siempre jugaba en desventaja. «Vamos, intenta otra vez», dijo con burla, agitando la foto como si fuera un señuelo. En un descuido, dejó caer la foto, y por un instante, Dakota creyó tener una oportunidad. Se agachó rápidamente, la mano extendida hacia el suelo. Pero justo antes de que pudiera atraparla, la suela de Jason cayó con fuerza sobre la imagen, aprisionándola contra el suelo. El crujido del papel bajo su peso fue como un látigo que le desgarró el corazón. Un gemido se escapó de sus labios, apenas audible, pero suficiente para que los más cercanos lo escucharan. El pasillo enmudeció por un segundo, y luego las risas volvieron a estallar con más crueldad que nunca. Jason levantó el pie lentamente, mostrando el papel arrugado y sucio, antes de que Dakota lo recogiera con manos temblorosas y lo estrechara contra su pecho, como si pudiera devolverle la dignidad perdida. «Vaya, parece que papá ya no es tan fuerte en una foto rota», se burló, encogiéndose de hombros. La humillación no terminó allí. Jason, excitado por las risas del público, se agachó y comenzó a hurgar entre los objetos caídos hasta encontrar el cuaderno de cuero. Lo tomó con sus manos y lo abrió sin pudor, hojeando las páginas mientras una sonrisa cruel se extendía en su rostro. «¿Qué tenemos aquí?», dijo con falsa inocencia, comenzando a leer en voz alta. «Justicia, equidad. Nadie debería estar solo. Oh, esto es oro. La señorita Norris quiere cambiar el mundo con frases de autoayuda». El coro de risas fue ensordecedor. Algunos estudiantes aplaudieron, otros gritaron comentarios sarcásticos. Dakota sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Aquel cuaderno era su refugio, el único lugar donde se atrevía a ser ella misma, y ahora estaba siendo exhibido y ridiculizado frente a todos. Se abalanzó hacia él, desesperada, pero Jason lo sostuvo fácilmente fuera de su alcance, hojeando más páginas como si fueran material para un espectáculo. «Escuchen esto», continuó. «La verdadera fuerza es el control. ¿No es maravilloso? Tal vez deberías aplicarlo antes de llorar frente a todos». Las risas se mezclaban con gritos de burla, y el rostro de Dakota ardía de vergüenza.
Intentó saltar para recuperar el cuaderno, pero Jason lo cerró de golpe y lo lanzó al suelo con desdén. El sonido del golpe reverberó en sus oídos como un martillazo. «¡Recógelo!», ordenó con una sonrisa que no dejaba espacio a dudas. «Vamos, muéstranos lo que eres». Dakota se inclinó lentamente, las lágrimas amenazando con brotar de sus ojos. Alargó la mano para tomar el cuaderno, pero antes de que pudiera alcanzarlo, el pie de Jason volvió a caer sobre la tapa, aplastándola contra el suelo. Ella retiró la mano como si hubiera tocado fuego, paralizada por la mezcla de rabia y miedo que la consumía. «Mírame», susurró Jason, inclinándose hacia ella, tan cerca que pudo sentir su aliento. «Eres débil, y todos aquí lo saben». La multitud rugió de nuevo, alimentando la crueldad del momento. Dakota sintió que el aire en sus pulmones se volvía espeso, que las lágrimas nublaban su visión, pero se negó a dejar que corrieran por sus mejillas. Con un esfuerzo titánico, las contuvo, aferrándose a la foto arrugada contra su pecho como a un salvavidas. Finalmente, Jason retiró el pie con desprecio y se alejó con paso triunfante, seguido de sus secuaces y de un coro de risas. Los estudiantes comenzaron a dispersarse, algunos aún grabando con sus teléfonos, otros murmurando entre sí. Ninguno se acercó a ayudarla, ninguno extendió la mano para levantarla. Todos eran cómplices silenciosos de la humillación. Cuando el pasillo volvió a quedar casi vacío, Dakota se inclinó para recoger el cuaderno. Lo sostuvo entre sus manos, notando las esquinas dobladas y las páginas arrugadas, como si aquello fuera un reflejo de su propio estado. El corazón le palpitaba con fuerza. La garganta le dolía de contener el llanto, y la vergüenza pesaba sobre ella como un yugo insoportable. Mientras caminaba hacia su clase, con los hombros encogidos y la vista fija en el suelo, supo con certeza que la pesadilla apenas comenzaba. Jason había encontrado su objetivo y no lo soltaría fácilmente. La guerra estaba declarada, aunque ella no lo hubiera buscado, y se encontraba sola en medio de un campo de batalla donde la multitud no era testigo neutral, sino parte del enemigo. El fin de semana cayó sobre Dakota como una manta pesada, sin ofrecerle el descanso que solía traer. En lugar de alivio, el sábado y el domingo se convirtieron en un espacio de silencio opresivo, donde cada recuerdo de la semana pasada regresaba con la claridad hiriente de una herida abierta. Veía una y otra vez la imagen de Jason con la foto en la mano, los teléfonos levantados como ojos implacables, las risas que retumbaban en el pasillo como un eco interminable. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a sentir la suela de aquel zapato sobre el papel, como si la fuerza ejercida contra la imagen hubiera sido dirigida contra su propio pecho. En la casa, nada de eso era visible. La cocina estaba impregnada del aroma del pan recién horneado y del guiso que su madre preparaba con esmero. Sus hermanos se reían a carcajadas mientras jugaban con algún videojuego en la sala, y su padre, sentado en su sillón favorito, hojeaba un libro o comentaba alguna noticia con la calma de siempre. Era un hogar de calidez sencilla, de gestos cotidianos, y sin embargo, ella lo sentía como un escenario al que debía subir disfrazada. Fingía sonrisas, respondía con monosílabos, escondía sus ojos en el plato para que nadie notara el temblor que se asomaba en ellos. La noche del sábado, después de cenar, se refugió en su habitación con la excusa de estar cansada. Encendió la lámpara de su escritorio y abrió su cuaderno de cuero, ese que Jason había profanado ante todos. Las páginas arrugadas parecían testigos mudos de la humillación. Pasó los dedos sobre ellas, notando el relieve de las letras torcidas por la presión de los zapatos, y sintió un nudo en la garganta. Tomó el bolígrafo, respiró hondo y escribió con lentitud. «No quiero ser invisible, pero no sé cómo ser vista». Las palabras se dibujaron con trazo inseguro, como si se resistieran a ser plasmadas, pero al final quedaron ahí, mirándola desde el papel como un reflejo que no podía negar. Cerró el cuaderno con brusquedad, incapaz de continuar. El domingo transcurrió con la misma doble vida. En la mesa familiar escuchaba las bromas de sus hermanos, las historias de su madre, los comentarios tranquilos de su padre. Sonreía cuando debía sonreír, asentía cuando debía sentir, pero dentro de ella había un torbellino que crecía cada vez más.
Su padre la miró en un momento con esos ojos atentos que parecían penetrar en lo más profundo de su ser, y por un instante pensó en hablar. Imaginó decirle la verdad, que en la escuela era un blanco, que la acosaban, que se sentía débil, pero las palabras se ahogaron antes de nacer. No quería decepcionarlo. No quería que viera en ella una sombra de flaqueza, una contradicción viviente de los principios que él siempre le había enseñado. Esa noche, cuando todos dormían, se quedó despierta escuchando el silencio de la casa. Su respiración se confundía con el crujido de la madera y el tic-tac del reloj. Se levantó, se acercó a la ventana y miró el cielo oscuro, como si buscara una respuesta en las estrellas. En su interior sentía que algo se tensaba, como un resorte comprimido que tarde o temprano tendría que liberarse. Sabía que el lunes no sería distinto, que Jason volvería, que la multitud estaría ansiosa de un nuevo espectáculo. Y sabía también que no tenía la fuerza para enfrentarlo. La incertidumbre de lo que vendría le carcomía el estómago. La dejaba en un estado de vigilia perpetua. Cuando llegó el lunes por la mañana, el camino hacia la escuela se convirtió en una especie de procesión. Cada paso parecía más pesado que el anterior, y la fachada del edificio escolar se alzó ante ella como una fortaleza hostil. Los estudiantes entraban y salían con la naturalidad de siempre, riendo, charlando, corriendo hacia las aulas, pero para ella era como caminar hacia un campo de batalla. La puerta que se abría ante sus ojos no era el acceso a un día de clases, sino la entrada a la repetición de la pesadilla. El interior del edificio estaba impregnado del mismo olor a limpiador de siempre, del murmullo de cientos de voces mezcladas, del sonido metálico de las puertas de los casilleros. Pero para Dakota, cada ruido era un recordatorio de que la calma era apenas un disfraz. En el pasillo central, vio de reojo cómo algunos estudiantes se giraban para mirarla. Unos sonreían con sorna, otros fingían indiferencia, y otros más sacaban el teléfono, como quien prepara un arma antes de disparar. Supo entonces que el silencio no era una tregua, sino la calma tensa que precedía al choque. Jason apareció poco después, con la misma seguridad arrogante de siempre. Caminaba despacio, como quien disfruta de la expectación que genera, flanqueado por sus inseparables compañeros. Su sonrisa se ensanchó al verla, como si hubiera estado esperando ese momento. El murmullo del pasillo cambió de inmediato. Las conversaciones se interrumpieron, las risas se transformaron en expectación, y los teléfonos se elevaron en un ritual que ya se había vuelto habitual. El espectáculo estaba a punto de comenzar. Dakota trató de apresurar el paso, de esquivar el encuentro, pero él se adelantó con movimientos calculados y le bloqueó el camino. Su presencia llenaba el espacio, y el silencio que cayó sobre el pasillo fue más elocuente que cualquier palabra. Ella apretó los libros contra su pecho, deseando desaparecer, pero sabía que era imposible. Jason la observó con una sonrisa torcida, y con un movimiento rápido, estiró la mano y la sujetó por la correa de la mochila. Tiró de ella con fuerza, arrancándosela del hombro, y los libros cayeron al suelo una vez más, esparciéndose como hojas al viento. El pasillo estalló en risas, y las cámaras capturaron cada segundo. Dakota se inclinó instintivamente para recogerlos, pero antes de que pudiera hacerlo, sintió cómo la mano de Jason se cerraba sobre su muñeca y la arrastraba hacia el casillero más cercano. El golpe metálico de su espalda contra la puerta resonó en el corredor, y un jadeo colectivo recorrió a los espectadores. Ella intentó apartarse, pero él la inmovilizó con facilidad, apoyando su brazo contra el metal a la altura de su hombro. La sonrisa cruel no se borraba de su rostro. Se inclinó hacia ella, tan cerca que pudo sentir su respiración mezclada con el olor penetrante de colonia barata. «No ignores cuando te hablo», dijo en un tono bajo, casi susurrante, pero cargado de amenaza. El murmullo de la multitud se transformó en un silencio expectante. Los teléfonos seguían grabando, pero las risas comenzaban a apagarse, sustituidas por una tensión densa. Dakota bajó la mirada, el corazón latiéndole con furia en el pecho, y trató de apartarse, pero él no lo permitió. Entonces, en un gesto que cruzó la línea que hasta ahora no había traspasado, Jason movió la mano hacia arriba y la cerró alrededor de su cuello. La presión fue inmediata.
un apretón que le robó el aire en cuestión de segundos. Los ojos de Dakota se abrieron de par en par, el pánico dibujado en cada rasgo de su rostro. Sus manos se alzaron instintivamente para intentar apartar la suya, pero la diferencia de fuerza era abismal. Un jadeo escapó de su garganta, apenas audible mientras la multitud contenía la respiración. Por primera vez, algunas voces comenzaron a susurrar con incomodidad. «Está yendo demasiado lejos», dijo alguien en voz baja, pero nadie dio un paso al frente. Nadie rompió el círculo. El espectáculo había alcanzado un nuevo nivel, y todos eran cómplices por omisión. Dakota sintió cómo sus piernas flaqueaban, cómo el mundo a su alrededor comenzaba a oscurecerse en los bordes de su visión. Cada respiración se convirtió en un suplicio, y el rugido de la sangre en sus oídos ahogaba todos los sonidos externos. El rostro de Jason, deformado por la sonrisa de satisfacción, era lo último que veía con claridad. El pasillo entero quedó suspendido en ese instante. La multitud, que hasta hacía unos segundos reía y vitoreaba, ahora permanecía en un silencio casi absoluto, presa del miedo y del desconcierto. Los teléfonos seguían grabando, pero las manos que los sostenían temblaban. Había una sensación de haber cruzado un límite invisible, de estar presenciando algo que ya no era un simple juego cruel, sino un acto que podía quebrar a alguien de verdad. Dakota, atrapada en ese momento, pensó en la fotografía arrugada que guardaba en el bolsillo, en la sonrisa de su padre congelada en el papel. Pensó en las frases que había escrito en su cuaderno. La fuerza es control. Mantente firme en la tormenta. Intentó aferrarse a ellas, pero las palabras parecían desvanecerse en la negrura que la rodeaba. El resorte dentro de ella se tensó aún más, a punto de romperse, y su cuerpo cedió bajo la presión. La escena quedó suspendida, como si el tiempo mismo hubiera detenido su curso, y la tensión del pasillo alcanzó su punto máximo. El silencio pesaba como plomo, y el aire era irrespirable. En el borde del desmayo, con la visión convertida en un túnel oscuro, Dakota supo que estaba al límite, y en ese instante, cuando la violencia parecía haber alcanzado su cenit, los pasos que resonaron en el pasillo anunciaron que algo estaba a punto de cambiar para siempre. El pasillo estaba sumido en un silencio sofocante, un silencio cargado de tensión, de miedo y de la expectación oscura que siempre acompaña a la violencia. La mano de Jason seguía apretando el cuello de Dakota, que luchaba inútilmente por respirar. Sus dedos arañaban el aire, buscaban desesperados aferrarse a algo, pero lo único que encontraba era la presión cruel y firme de aquellos dedos cerrados con soberbia. Los ojos de ella, abiertos y brillantes por el pánico, comenzaban a perder foco. Los murmullos de los estudiantes se habían extinguido, reemplazados por una parálisis generalizada. Nadie sabía qué hacer, nadie se atrevía a dar un paso, y sin embargo todos grababan como si estuvieran condenados a ser espectadores de su propia cobardía. Fue entonces cuando se escuchó. Unos pasos firmes, medidos, avanzaban desde el extremo del pasillo. El sonido del cuero contra el suelo encerado resonaba con un peso distinto al de cualquier otro andar. No era apresurado ni ruidoso, pero cada impacto contra el suelo parecía reverberar en las paredes. 1, 2, 3, hasta que la multitud, como si obedeciera a un instinto primitivo, comenzó a apartarse. Las cabezas se giraron, los brazos bajaron lentamente los teléfonos, y las risas se apagaron del todo. Un murmullo apenas audible recorrió la masa de estudiantes. La figura de un hombre apareció a lo lejos, caminando con calma, con una presencia que no necesitaba presentación. Era un hombre de hombros anchos, vestía de manera sencilla, con unos vaqueros oscuros y una chaqueta discreta, pero en él no había nada ordinario. Su rostro se mantenía sereno, casi inexpresivo, pero sus ojos brillaban con una fuerza que cortaba la distancia como una hoja afilada. No necesitaba levantar la voz ni acelerar el paso. Su sola presencia imponía un orden nuevo en aquel caos. Jason, que aún sujetaba a Dakota por el cuello, giró la cabeza hacia el recién llegado. Por primera vez, su sonrisa titubeó. Reconoció de inmediato al hombre que avanzaba hacia él, y aunque quiso disimular, su mano perdió fuerza, lo suficiente para que Dakota cayera de rodillas,
jadeando con un sonido ronco, buscando desesperadamente el aire que le había sido negado. La multitud, que hasta entonces no había intervenido, contenía el aliento, sabiendo sin necesidad de palabras quién era aquel que se acercaba. Chuck Norris se detuvo a pocos pasos de la escena. No necesitó mirar alrededor para saber lo que había ocurrido. Bastaba con ver a su hija en el suelo, temblando, aferrándose al pecho con una mano, mientras la otra sostenía la arrugada fotografía que nunca había soltado. Su mirada se clavó en Jason y el silencio se volvió absoluto. Cuando habló, lo hizo con voz baja, controlada pero tan clara que se escuchó hasta en el último rincón del pasillo. «Suéltala». Jason parpadeó desconcertado y murmuró algo que pretendía sonar desafiante pero que se quebró al salir de su boca. Nosotros solo. Era una broma. Chuck dio un paso más. Su rostro no cambió. Su tono no se elevó, pero el peso de su presencia era insoportable. «Te dije que la soltaras». Jason, que ya había aflojado la mano, terminó por apartarla del todo. Dakota se desplomó hacia adelante, respirando con dificultad, el pecho agitándose violentamente. Chuck desvió la vista un instante hacia ella, lo suficiente para que sus ojos se suavizaran apenas. Un gesto de reconocimiento y de calma. Después volvió a fijarlos en el muchacho que había osado ponerle la mano encima. El pasillo entero se tensó, como si estuviera contenido dentro de un único instante. Jason trató de recomponerse, enderezando los hombros y forzando una sonrisa que buscaba recuperar la autoridad que le quedaba. «Ella está bien, ¿ves? Solo jugábamos. Todos lo saben, ¿verdad?», dijo mirando hacia los estudiantes que lo rodeaban, buscando aprobación en las caras que antes lo celebraban. Pero nadie respondió. Nadie reía ya. Los teléfonos habían desaparecido en los bolsillos, y los rostros, antes excitados por la violencia, ahora estaban marcados por la vergüenza y el temor. Chuck avanzó un paso más. El eco de su bota contra el suelo fue un trueno en aquel silencio. Su voz sonó tranquila, pero su calma era más aterradora que cualquier grito. «¿Eso te parece un juego? ¿Hacerla caer al suelo, apretarle la garganta hasta dejarla sin aire? ¿Eso es tu idea de fuerza?» Jason abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Sus labios temblaban, sus ojos buscaban una salida donde no la había. Su sonrisa se desvaneció del todo, y lo que quedó en su rostro fue la mueca de un niño atrapado. «La fuerza no está en la crueldad», continuó Chuck, su voz extendiéndose como un murmullo poderoso. «La fuerza no es poner a otros de rodillas ni humillarlos frente a una multitud. Eso no es más que cobardía disfrazada de poder». El silencio era tan profundo que incluso el sonido de la respiración agitada de Dakota resultaba evidente. Ella, arrodillada en el suelo, lo miraba con los ojos húmedos, entre el alivio y el asombro. Había deseado tantas veces que su padre no se cruzara con su mundo escolar. Había temido que su presencia solo empeorara las cosas. Y sin embargo, en ese instante, verlo allí, erguido, enfrentando al chico que la había quebrado, le devolvía algo que creía perdido, la sensación de estar a salvo. Jason retrocedió un paso instintivamente, pero no encontró salida. Detrás de él estaban los casilleros, fríos, metálicos, y alrededor suyo la multitud que ahora no era su público, sino su juez silencioso. Trató de recuperar algo de su arrogancia. «No quería hacerle daño», balbuceó. «Solo una broma». Chuck inclinó apenas la cabeza, y su voz se volvió más grave. «¿Parece que sea una broma?» El muchacho tragó saliva. Su garganta se movió visiblemente, incapaz de producir respuesta. El eco de esa pregunta quedó flotando en el aire, golpeando no solo a Jason, sino a todos los que habían estado allí observando. Cada estudiante en ese pasillo sintió cómo esas palabras se dirigían también a ellos, a su silencio, a su complicidad. Entonces sucedió lo inesperado. Jason, en un intento torpe por escapar de aquella presión insoportable, empujó a Dakota a un lado, como si quisiera apartarla de su camino. El gesto provocó un murmullo indignado en la multitud, pero lo que vino después fue aún más veloz. Chuck se movió con una rapidez y precisión que parecían imposibles para alguien de su edad. Su mano atrapó la muñeca de Jason en un solo movimiento, y antes de que el chico pudiera reaccionar, un giro perfecto de cadera lo elevó del suelo.
El cuerpo de Jason se alzó brevemente en el aire y cayó de espaldas contra el piso, con un estruendo que hizo vibrar las baldosas. El aire se escapó de sus pulmones en un jadeo seco, y el pasillo entero exhaló un suspiro colectivo. Chuck no necesitó más. Mantuvo el brazo de Jason atrapado contra el suelo, ejerciendo la presión justa, la suficiente para inmovilizarlo sin romperlo. Jason, boquiabierto, intentó retorcerse, pero su fuerza era inútil frente a la disciplina implacable de aquel hombre. ¿Lo sientes?, preguntó Chuck, inclinándose lo suficiente para que solo él pudiera escucharlo, aunque la tensión en el aire hacía que todos lo sintieran. Esto es control, esto es fuerza, no tu crueldad, no tu teatro barato. Esto es lo que nunca tendrás mientras busques poder en el miedo de otros. Jason gimió, retorciéndose bajo su agarre, pero no pudo escapar. Los ojos de Chuck brillaban con determinación, y la multitud no se movía, petrificada por el espectáculo de lo que significaba la verdadera fuerza. Con un gesto controlado, Chuck liberó la presión y se puso de pie, dejando a Jason en el suelo, humillado y sin aliento. El muchacho se llevó la mano a la muñeca, temblando con la mirada baja, incapaz de sostener los ojos del hombre que lo había derribado. Chuck no lo miró más. Extendió la mano hacia su hija que seguía en el suelo, temblando pero consciente. Ella la tomó con dedos inseguros, y él la ayudó a levantarse con suavidad. El contacto de su mano fue suficiente para estabilizarla, para recordarle que no estaba sola. El pasillo entero estaba enmudecido. Ningún estudiante se atrevió a hacer un comentario, a reír o a grabar. Era como si la figura de aquel hombre hubiera despojado de sentido cualquier burla. Lo que habían presenciado no era violencia. Habían visto disciplina, habían visto control, habían visto la encarnación de la fuerza verdadera. Y en los ojos de Dakota, todavía humedecidos por el miedo y la humillación, comenzaba a crecer algo nuevo, una chispa de orgullo. Orgullo por él, por lo que representaba, pero también por ella misma, por estar de pie de nuevo a su lado. La multitud permaneció en silencio absoluto mientras Chuck la guiaba un paso hacia adelante. Nadie se atrevía a hablar, y el eco de lo ocurrido seguía vibrando en el aire. Jason permanecía en el suelo, derrotado, con la respiración entrecortada y la arrogancia destrozada. Sus compañeros, los mismos que lo habían vitoreado tantas veces, habían retrocedido hasta fundirse en el anonimato de la multitud. Nadie estaba dispuesto a compartir su derrota. En ese pasillo, por primera vez, la balanza del poder había cambiado. Y todos lo sabían. El eco del golpe de Jason contra el suelo todavía vibraba en los oídos de todos cuando el pasillo entero quedó sumido en un silencio reverencial. Era un silencio distinto al que había precedido la llegada de Chuck Norris. No estaba cargado de morbo ni de expectación cruel, sino de la certeza de que algo irreversible había ocurrido frente a sus ojos. Jason permanecía encogido en el suelo, con la mano apretada contra su muñeca dolorida, la respiración entrecortada y la mirada baja. Todo el aura de poder que había construido durante meses se desmoronaba como un castillo de arena golpeado por la marea. Chuck, de pie frente a él, parecía más alto de lo que en realidad era. No necesitaba levantar los puños ni gritar. La calma de su postura era suficiente para llenar el espacio. Sus ojos, sin embargo, no estaban puestos en Jason, sino en el grupo de estudiantes que lo rodeaba. Sus miradas huidizas, sus rostros enrojecidos por la vergüenza, sus manos temblorosas que guardaban apresuradamente los teléfonos, todo hablaba por sí mismo. Chuck dio un paso al frente, todavía con la mano de su hija entre la suya, y su voz, grave y serena, se extendió por el pasillo como un veredicto. Todos ustedes lo vieron, dijo, su tono inquebrantable. Lo vieron ponerle las manos en el cuello. Lo vieron arrastrarla, humillarla, aplastarla. Y sin embargo, no hicieron nada. Algunos se rieron, otros grabaron, pero nadie se movió. Nadie habló, nadie dio un paso. Un murmullo incómodo recorrió al grupo. Algunos bajaron la cabeza, otros cerraron los ojos con fuerza, como si así pudieran escapar de la acusación. Nadie, sin embargo, pudo negar la verdad. ¿Creen que el silencio los hace inocentes?, continuó Chuck, su mirada recorriendo cada rostro. No lo hace. El silencio es permiso. El silencio es acuerdo.
Cada carcajada fue gasolina. Cada mirada indiferente fue una cadena más alrededor de su cuello. ¿Y saben qué es peor? Se detuvo un instante dejando que el silencio se volviera insoportable. Que lo sabían. Sabían que estaba mal. Lo sintieron. Y aún así se quedaron quietos. Las palabras golpeaban como martillazos. Los carteles que colgaban en la pared con lemas de respeto y valentía parecían en ese momento crueles espejos de la hipocresía que dominaba la escuela. Una chica en primera fila comenzó a llorar en silencio, guardando apresuradamente su teléfono en el bolsillo. Otro muchacho apretó los labios con fuerza, clavando la vista en el suelo para no cruzar los ojos con el hombre que los juzgaba. Dakota permanecía junto a su padre, todavía temblorosa, pero sostenida por la fuerza de su mano. Las lágrimas corrían por su rostro, no solo de miedo, sino de alivio y de una extraña claridad que la atravesaba por dentro. Escuchaba cada palabra y sentía que no iban solo dirigidas a los demás, sino también a ella, recordándole que no era invisible, que su dolor importaba, que había alguien dispuesto a hablar cuando todos callaban. Jason, desde el suelo, intentó recuperar voz. Su labio inferior temblaba y sus ojos miraban con desesperación alrededor, buscando apoyo en los compañeros que antes lo aplaudían. Pero ninguno dio un paso. Sus supuestos amigos se habían replegado hasta los márgenes del pasillo, borrándose en la multitud, como si jamás hubieran estado de su lado. El chico que había dominado con el miedo, ahora estaba solo, desnudo frente a la realidad de su propia cobardía. Chuck se inclinó apenas hacia él, su voz descendiendo hasta un murmullo cargado de hielo. ¿Te parece fuerza esto? ¿Aplastarla frente a todos, sabiendo que ninguno se atrevería a detenerte? No. Eso no es fuerza. Eso es debilidad disfrazada. La verdadera fuerza es disciplina. La verdadera fuerza es saber contener el golpe cuando podrías darlo. Es proteger cuando otros miran hacia otro lado. Lo que tú hiciste no fue poder, fue cobardía. La palabra quedó suspendida en el aire, más pesada que cualquier golpe. Cobardía. El murmullo de los estudiantes se detuvo de golpe, como si esa acusación no recayera solo en Jason, sino en todos los presentes, porque todos habían sido cómplices. Todos habían alimentado el espectáculo con su silencio. Jason bajó la cabeza. No intentó replicar. No había argumento que pudiera salvarlo de esa verdad. Su cuerpo encogido, su respiración agitada y sus ojos húmedos lo delataban. Chuck enderezó su espalda, volviendo a mirar a los estudiantes. Su voz se elevó un poco más, sin necesidad de gritar. Recuerden este día. Recuerden lo que sintieron mientras lo miraban ponerle las manos en el cuello. Recuerden la vergüenza que sienten ahora mismo. Y pregúntense, ¿quiero ser parte de la multitud que ríe y calla? ¿O quiero ser la persona que se levanta y protege? Porque esa es la diferencia entre la crueldad y el coraje. Entre la debilidad y la fuerza. La multitud permanecía en silencio, escuchando cada palabra como si fueran órdenes talladas en piedra. Nadie se movía, nadie respiraba con normalidad. Era como si el pasillo mismo hubiera cambiado, como si aquel instante marcara un antes y un después en la historia de la escuela. Dakota apretó con fuerza la mano de su padre. Sus lágrimas seguían cayendo, pero dentro de ella algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, ya no sentía que estaba sola, ni invisible. Había sobrevivido, había resistido, y en medio de todo el dolor descubría que también llevaba en su interior una semilla de esa fuerza que tanto admiraba en él. Chuck se giró hacia ella, le limpió con suavidad una lágrima de la mejilla y murmuró con voz baja, audible solo para ella. Hoy estuve aquí para protegerte, pero algún día no necesitarás que yo lo haga. Ese día descubrirás que la misma fuerza que viste en mí también está dentro de ti. Dakota lo miró con los ojos brillantes, asintiendo con un gesto casi imperceptible. A pesar del miedo, del dolor y de la vergüenza, sintió por primera vez que era capaz de creerlo. Padre e hija comenzaron a caminar hacia el final del pasillo. Los estudiantes se apartaron instintivamente, abriendo un corredor silencioso a su paso. Nadie levantó un teléfono. Nadie se atrevió a reír. Todos guardaban silencio. No ya por miedo, sino por respeto, por la conciencia de haber sido testigos de algo que los marcaría para siempre.
Jason seguía en el suelo, derrotado, y sus amigos no se acercaron a levantarlo. El chico que se había creído invencible ahora era apenas un reflejo, un recordatorio de lo frágil que es el poder construido sobre la crueldad y el silencio de los demás. Cuando Chuck y Dakota alcanzaron las puertas, él se detuvo un instante y se volvió hacia la multitud. Sus ojos recorrieron una vez más cada rostro, y su voz, firme y clara, pronunció las últimas palabras que resonarían en esa escuela durante años. El poder sin control no es nada. El coraje sin compasión está vacío. La disciplina es lo que da sentido a la fuerza. Recuerden eso. El silencio se hizo más profundo aún, como si todos contuvieran el aliento. Luego, sin decir más, abrió la puerta y guió a su hija hacia la luz del día. El aire fresco los envolvió y el sol iluminó sus rostros. Dakota respiró hondo, como si por fin pudiera llenar sus pulmones después de tanto tiempo. La mano de su padre la sostenía, firme y segura, y por primera vez en semanas sintió que podía caminar erguida, que podía enfrentar lo que viniera. Dentro del edificio, el pasillo seguía inmóvil, los estudiantes todavía petrificados por lo ocurrido. Poco a poco comenzaron a dispersarse, en silencio, con pasos inseguros, sin atreverse a hablar. Pero la memoria de lo que habían visto permanecería grabada en cada uno de ellos. Sería un recuerdo incómodo, una lección que no podrían borrar. Para Dakota, aquel día se convirtió en un antes y un después. Había enfrentado la peor humillación y había estado a punto de quebrarse, pero también había descubierto que no estaba sola, que la fuerza que tanto admiraba en su padre podía ser también suya. El resorte comprimido dentro de ella no se había roto. Estaba listo para liberarse algún día, para convertirla en alguien capaz de levantarse, de hablar, de proteger. El juicio al silencio había terminado, y Ridgewood High nunca volvería a ser el mismo lugar. Si esta historia te llegó al corazón, no te pierdas lo que viene. Suscríbete ahora mismo al canal para no perderte los próximos relatos. Explora nuestros otros videos con más momentos sorprendentes y comparte este con tus amigos para que ellos también lo vivan. Tu apoyo mantiene estas historias vivas.